Bueno, mil gracias, Diego, por vuestra invitación. Estoy muy contenta de hablar a este público tan dedicado. Y bueno, yo he estado encargada de hablaros de la antropología de Gregorio de Nisa. Claramente veréis que el tema es para el niceno enfocar qué es la naturaleza humana en su relación con Dios. Me Perdone, gustaría, doctora, ¿quiere que sí, proyecte ya la presentación o espera un si momento? quieres podemos, porque sí, me gustaría hacer un poco un sumario de lo que vamos a ver. Y por si la gente prefiere, por si los participantes prefieren tener la presentación y vosotros habéis una posibilidad de enviar a todos la presentación para que tomen notas o puedan leer con más comodidad los textos, para mí está súper bien. Entonces, bueno, ese es un poco el título. eh, y lo que me gustaría hacer con vosotros es un poco colocar a Gregorio de Nisa dentro del siglo IV, ver algunos tratos de su biografía, cómo se ha educado, a cuál línea teológica lo podemos apuntar y por qué vale la pena leerlo hoy. No quiero dedicar demasiado tiempo a esto, pero me encantaría así que pudiésemos partir todos con el mismo pie, digamos, frente al siglo IV, ¿no? El siglo IV es un siglo muy importante porque en este siglo acontece el concilio de Nicea en el 325, que es el concilio donde se, eh, se va asentando, bueno, que además celebraremos un aniversario muy gordo el próximo año, ¿no? En el 2025. Van a ser 1700 años de cuando pasó de aniversario. Y entonces, el concilio de Nicea es una de las etapas más importantes dentro de la definición sistemática, dogmática de la doctrina sobre la Trinidad. Y esto para Gregorio de Nisa ha sido parte de su trabajo mayor, porque el arianismo, que era la causa por la que se ha convocado el concilio, se va a difundir durante todo el siglo. Y entonces no es que con el concilio y la definición dogmática del concilio de Nicea se acaba el arianismo, sino que seguirán discusiones y debates de muchísimo nivel que involucrarán de primera persona a Gregorio de Nisa, como antes de él su hermano Basilio y el amigo de los tres, Gregorio de Nacianzo. Entonces, vamos a ver qué pasa, dónde nace Gregorio de Nisa. Él nace en Capadocia, que es una región de la Turquía actual, en una familia de mucho nivel intelectual y también económico. Es un hermano dentro de 9 hermanos. Em, la infancia ha sido una infancia muy feliz, pero también, digamos, caracterizada por la fe de su abuela y de su mamá y de su hermana mayor. Es una familia que va a dar a la iglesia muchos santos, ¿no? Solamente de la generación de Gregorio son 4 hermanos santos, o sea, canonizados, por decirlo así.
Entonces, eso es impresionante porque también el padre bueno, perdón, el padre de la madre había sido matado por persecución y también digamos, la familia sufrió mucho de las persecuciones en algún momento. Él mismo, después de ser consagrado obispo, sufrió el exilio por motivos de su fe nicena. Em, bueno, la vida de Gregorio de Nisa es muy interesante porque él no quiso desde el principio, o sea, no fue digamos, no se dedicó a la religión desde su juventud, sino que mientras que la hermana la hermana Macrina y el hermano Basilio se dedicaron a la vida religiosa, por decirlo así, Gregorio de Nisa se dedicó a la retórica. Y aunque no fue educado en Atenas como el hermano mayor Basilio, aprendió todo del hermano mayor. Y entonces su cultura era muy vasta, conocía muy bien las fuentes filosóficas del periodo, que ahora llamamos de una manera un poco genérica neoplatonismo, donde, pero en Gregorio encontramos también competencias muy importantes de medicina y con el conocimiento de los textos de Galeno y también tuvo bastante influjo los escritos de Aristóteles. Ahora, mientras en el siglo pasado, a través sobre todo de los estudios de Jean Danielou, se han visto las matrices platónicas del pensamiento del lenguaje de Gregorio de Nisa, ahora están varios estudios marchando sobre digamos, sus fuentes aristotélicas, ¿no? Sobre todo sobre los comentarios sobre las categorías de Aristóteles. Bien, probablemente se casó, tuvo un hijo, tal vez su mujer murió por haber dado a luz el hijo, que también murió joven. No sabemos mucho de esto, simplemente que él quiso escribir un tratado sobre la muerte de los infantes y lo hizo con tan maestría que parece que de verdad haya tenido ese mismo sufrimiento. Después de ser ordenado obispo por voluntad de su hermano Basilio y por motivos probablemente más políticos que místicos, digamos, él abrazó con motivación, digamos, y con mucha fe su cómpito su papel, no sé, de pastor. Y entonces lo vemos producir obras muy importantes contra Eunomium, que era el principal, digamos, el principal anomeo del periodo, y toma el relevo de la contesa empezada por Basilio, por su hermano mayor, Basilio, que se murió al principio del 379. Entonces, las producciones más importantes de Gregorio de Nisa las ponemos dentro de ese tiempo, dentro del 78-79, las más dedicadas a la antropología y 80-81 sobre el debate trinitario. Después del concilio de Constantinopla, donde él fue un autor muy escuchado, ¿sí? Fue muy escuchado, sobre todo fue acogida digamos, su formulación de la divinidad del Espíritu Santo, que llegó a ser parte del símbolo constantinopolitano.
Después del 381 tuvo lugar ese viaje a Jerusalén, que le cambió la vida, digamos. Después del viaje a Jerusalén tenemos sus mejores obras místicas. El culmen, diría yo, es el comentario al Cantar de los Cantares. Ahora, bueno, os remando a la voz biografía que está recopilada por Pierre Maraval dentro del diccionario Brill sobre Gregorio de Niza, y que tenéis en la carpeta que hemos compartido para prepararnos a este encuentro. Em, la línea teológica, si queremos decirlo así, es la línea alejandrina, ¿no? Gregorio de Niza claramente ha aprendido la fe de Atanasio, ¿no? Digamos, bueno, de su hermano Basilio, pero también de Atanasio. Atanasio también está ligado a Ireneo. Bueno, Origen, a mí me encanta investigar la línea que puede unir Clemente a Atanasio y a Gregorio de Niza, ¿no? Obviamente está Origen por medio, pero hay muchos estudios sobre la relación entre Orígenes y Gregorio de Niza, muy pocas entre Clemente y Gregorio de Niza, mientras que hay un gran influjo de Clemente con Atanasio y Gregorio de Niza y con Ireneo y Gregorio de Niza. Así que sería bueno seguir investigando estas líneas, digamos. Pero vamos a decir que Gregorio de Niza es alejandrino, digamos, con formación. Y por qué vale la pena leerlo hoy, ¿no? Es la última premisa que os quiero hacer. Antes decíamos con Diego que para cruzar, digamos, este tiempo de crisis de la modernidad, me parece que tenemos que tomar el ejemplo de los autores de la Nouvelle Théologie, o de los que, gracias a un instrumento muy, muy bueno que fue la fundación de la colana, de la colección de Les Sources Chrétiennes, empezaron a hacer estudios filológicos de los textos, de los manuscritos de los padres de la Iglesia que antes, en el siglo XIX, habían sido coleccionados en las colecciones hechas por el Migne de la patrología griega, pero que tenían solamente una traducción al latín. Y entonces, con Les Sources han empezado las primeras traducciones a las lenguas vernáculas y sobre todo el estudio de los textos, filológicos de los textos. Así que se han empezado a hacer ediciones críticas y ahora tenemos casi completada la edición crítica de los textos de Gregorio de Niza, que están publicadas por Brill, el GNO, el Gregori Niceni Opera, que son muchos volúmenes, los veréis citados por las iniciales GNO, que es nuestra manera habitual de citar esta colección de textos. Pero también hemos empezado a tener muchas traducciones en muchos idiomas, también algunos de los países orientales de Europa, y claramente las más comunes lenguas de investigación, que son el italiano, el inglés, el francés y el castellano también. Uno de mis principales maestros ha sido Lucas Francisco Mateo Seco, que ha traducido muchas obras de Gregorio de Niza para la colección de Ciudad Nueva y Bach en castellano. Muy bien, entonces, para tratar la antropología, se podría hacer una primera elección de estas tres obras, que son el de Opificio. Bueno, la datación de las obras de Gregorio de Niza, si lo podéis mirar dentro del diccionario, es bastante difícil de hacer, ¿no?
son más o menos intentos de los que tenemos una fecha eh, que define el término ex ante y ex post, ¿no? Pero no son, digamos, no tenemos noticias ciertas con precisión de muchas obras. Pero como os decía antes, las obras que tratan más el tema de la naturaleza humana son estas tres, del Dominis Opificio, eh, que fue escrito probablemente antes de la muerte de Basilio y de Macrina, que siguió a Basilio bastante rápidamente dopo, y la Apología en Hexameron, y que Gregorio escribió para acabar la que había empezado su hermano Basilio, entonces seguramente está datada después de la muerte de Basilio, y el de Anima et Resurrectione, que también podemos datar después del 379, pero hay mucha variedad en la colocación, ¿no? Gregorio de Nisa muere después del 394, más o menos esa fecha, 94-95, podría ser la fecha de su muerte. Pero claro, nos podemos preguntar, ¿solo estas? No, estas son las que están dedicadas, perdón, volvemos un momento atrás, esas son las que están dedicadas a enfrentarse con la cuestión de quién es el hombre, la naturaleza humana y la creación del hombre, ¿no? Son la creación del hombre y al final el tema del destino del alma, ¿no? El de Anima et Resurrectione ha sido fichada como el fedón cristiano, ¿no? Pero en realidad yo creo que, así podemos pasar a la otra, que según las preguntas que hacemos sobre la antropología, veremos que hay muchas más obras que se pueden considerar. Digamos que si seguimos, por ejemplo, a David Bentley, él, por ejemplo, dice que el tema del espejo, que es una de las figuras, de las imágenes que Gregorio utiliza más para explicar la naturaleza humana, eh, es un tema tan transversal que se puede considerar que cruza todas las obras de Gregorio de Nisa. Yo he trabajado por mi doctorado en teología sobre cómo Gregorio de Niza utiliza la categoría de la relación de origen, digamos, aristotélico, pero cómo la maneja y cómo vuelve a interpretarla dentro del horizonte, digamos, de la ontología cristiana. Y también puedo decir que la referencia al hombre, al destino del hombre, al origen del hombre, a las características por ejemplo, de la libertad del hombre, de las pasiones del hombre, se encuentran en muchísimas más obras. Entonces, yo, por tener que hacer digamos, una síntesis, proponeros algo hoy que claramente no va a ser exhaustivo de la antropología de Gregorio de Nisa, he pensado hacer esto, ¿no? ¿Cómo se dice? Perdón que mi castellano sea tan malo, pero esquematizar, bueno, dar unos tratos para adivinar una gramática antropológica de Gregorio de Nisa. Entonces, en esa gramática, las reglas básicas, reglas, para así decirlo, ¿no? Dar unos trazos, sí, grande, muy grande, unos rasgos de la antropología de Gregorio de Nisa. Estos rasgos quieren ser un poco una gramática, o sea, cómo funciona, ¿no? Cómo funciona la antropología de Gregorio de Nisa. Entonces, para saber cómo funciona, al principio yo diría que tenemos que ir a la Oratio Catechetica Magna, que fue escrita también antes del 381, probablemente en los años 79-80.
¿Por qué nos interesa saber cuándo? Porque son como las primeras obras de Gregorio de Nisa. Así que para contrastar a los que dicen que la antropología de Gregorio de Nisa es una antropología compleja, rica de contradicciones también, que parece que algunas veces eh, sustente ideas en contrasto, que contrastan entre ellas, yo siempre digo que me parece que no, que hay una unitariedad de la antropología de Gregorio de Nisa, si se leen sus obras, pero hay que tener en cuenta que para él es muy importante el género literario y sobre todo el público a quien se dirigía con el discurso que iba cuajando en cada obra. Eh, Porque era muy relacional, Gregorio de Niza, muy dialógico, muy capaz de hablar a los gentiles, como a los griegos, como los llama, o a los que vienen de un ambiente más judío. Entonces, vamos a ver esta gramática que quiero desarrollar en estos puntos, ¿no? Antes, tratar del origen, o sea, de la relación que la naturaleza humana tiene con la Trinidad. Después pasaremos por Génesis 1, la creación a imagen y semejanza de Dios. Vamos a dar un vistazo a cómo entiende Gregorio de Nisa el compuesto alma-cuerpo, ¿no? Que claramente era la definición ordinaria en su entorno cultural de la naturaleza humana, cómo él trata digamos, esa condición de mesorios, o sea, bueno, lo vamos a ver después, de una naturaleza, de un ser que es, mesorios quiere decir al confín, ¿no? Que es liminal entre sensible e inteligible, entre creado e increado, y cómo le quita el significado de estar en medio. En medio quiere decir como puente, ¿no? Bien, y después vamos a ver una característica que es bastante particular de su antropología, que es la distinción entre primera y segunda creación, y como interviene dentro de la segunda creación el tema del mal, el surgir del mal. Y después me gustaría acabar con unas ideas sobre libertad y pasiones y el tema de la epéctasis, que es también otra figura típicamente de Gregorio de Nisa, ¿no? Que es el progreso al infinito. Bueno, entonces vamos con el origen. Aquí he sacado mamma mía, estoy hablando muy lento, disculpen, pero a ver, ahora vamos a analizar unos textos, así será más fácil darnos cuenta de que estamos hablando con un poco más de ritmo. Entonces, en este trozo, este brano de la Oratio Catechetica Magna, en el primer capítulo, Gregorio de Nisa habla de la Trinidad y explica a los griegos, digamos, a los que vienen de categorías de pensamientos que están cuajados en el helenismo, el tema de la creación del hombre, ¿no? Pensáis que estos no conocen Génesis, no conocen la tradición sinaítica. Y entonces, lo que a Gregorio de Nisa, bueno, y a mí me gusta ahora subrayaros, es ese foco que él pone sobre una creación que no ha sido hecha por alguna necesidad. Esta uk ananketini, ¿no? Sino por sobreabundancia de amor. Esto agapes periusia, que es una formulación
bastante rara que Gregorio de Nisa utiliza en varios lugares, que es muy suya, eh, y que eso hace referencia a la sobreabundancia del amor, ¿no? Como este salir de sí mismo de la divinidad, que pero tiene esa característica que es ucananque, o sea, que no es una procesión necesaria, ¿no? Entonces, en este sentido se rompe con la tradición plotiniana, ¿no? De las emanaciones, rompe con la idea de la degradación del ser desde Dios hacia el hombre, sino que pone el tema de la voluntariedad de la creación y del hecho de que hay una libertad en Dios en crear. Esa libertad de Dios que crea, mm, podemos pasar a la siguiente, se refleja en el ser del hombre katekonazeu, ¿no? Creado a imagen y semejanza. ¿En qué consiste esta semejanza? Veremos que Gregorio considera que esta semejanza es una semejanza que tiene mucho que ver con el contenido que le va a dar la libertad misma del hombre. O sea, el hombre es una hipóstasis, ¿no? El hombre recibe la naturaleza de ser humano, pero la va rellenando de contenido según su propia libertad. La naturaleza humana está naturalmente, o sea, por deseo de Dios, está orientada al bien, ¿no? Tiene esta orientación al bien, esta schesis physicae pros ton theon. Está real y natural propensión hacia el bien, abertura, disposición hacia el bien. Aquí vemos otro paso de esta obra muy particular que es el De Infantibus, porque en el De Infantibus no utiliza nunca una argumentación teológica, sino siempre filosófica, porque quiere hablar a todos del tema del destino de los niños muertos prematuros. Y dice esto que nosotros, si pues este es el alimento vital de la naturaleza intelectual, o sea, aquí toma una cuestión típicamente helénica del hecho de que las naturalezas se nutren de elementos connaturales, subraya que la naturaleza intelectual necesita tener parte en Dios, ¿no? Y esta parte, esta metusía, esta participación, no se ganará con aquello que sea de una cualidad opuesta. El aspirante a participante debe ser de algún grado afín a aquello de lo que se ha de participar. Entonces, esta afinidad, ¿en qué consiste para Gregorio de Nisa? Puede parecer que sea el intelecto y la voluntad, por supuesto, pero no podemos reducir la semejanza a unas facultades. Esto no es propio de Gregorio de Nisa. Digamos, la caracterización mayor es esta posibilidad de orientarse, ¿no? Esa libertad que es capacidad de mirroring, se diría en inglés, ¿no? De reflejar, ¿no? Es una imagen porque es reflejo, ¿no? Esto reflejar la naturaleza divina es posible solamente en cuanto el espejo esté dispuesto hacia Dios. Y veremos que la naturaleza divina pierde su esplendor cuando se vuelve hacia las cosas que no son Dios. Eh, los pensamientos
pesados, las realidades materiales, pero no, aquí también hay un doble, digamos, una ambivalencia, porque las realidades materiales también en cuanto a creación de Dios son espejo de Dios, ¿no? Pero el espejo, el espejo propio del hombre es un espejo que si se vuelve al espejo que es la naturaleza material, pierde su identidad de ser espejo de Dios, ¿no? Y entonces se pierde en ese reflejo reflejado que no es propio de su naturaleza, ¿no? Y entonces se inclina hacia el no ser en vez que inclinarse hacia el ser. Pero ya volveremos sobre eso. Hay muchas obras, podemos pasar a la siguiente, donde Gregorio habla del compuesto cuerpo-alma. La característica típica y nueva, diría yo, en el sentido de que se rompe con la tradición originiana, es que para Gregorio el hombre es creado cuerpo y alma en un único acto creador. Aquí tenéis algunas de las obras más importantes donde se habla de este origen único del mismo acto creador de Dios. Y esto claramente, podemos pasar a la siguiente, hace que Gregorio niegue la preexistencia del alma, afirmando que solo hay un principio. Y también, por ejemplo, de aquí viene el tema del embrión humano. O sea, ya tenemos una bioética del embrión muy desarrollada por Gregorio de Nisa, por este principio del único acto creador. Y, y claramente el hombre está constituido esencialmente de alma y cuerpo, pero alma y cuerpo no son dos naturalezas que se unen. No, no son dos sustancias, digamos, diríamos yo, ¿no? Dos entidades que se unen en el compuesto humano, sino que por ser originado en el mismo instante, hombre que es cuerpo y alma, eh, esa unidad tiene algo de muy profundo y muy misterioso, ¿no? Que para Gregorio de Nisa llega a ser una analogía, podemos pasar a la siguiente, de addirittura, diríamos en italiano, o sea, de la unión que Cristo, que el verbo tiene con la carne humana, ¿no? O sea, es un caso tan imperscrutable, esta unidad de la naturaleza humana, em, que la podemos utilizar como analogato para entender la sublimidad y la imposibilidad de conceptualización que tiene la unidad hipostática, ¿no? La unidad de naturaleza humana y divina en el Cristo. Em, Aquí tenemos otra cita de la Oratio Catequética en la que también se ve cómo esta unión de cuerpo y alma, hace que podríamos decir así, una comunicación de propiedades. O sea, Gregorio de Nisa por primero dice que si hay un problema, bueno, Gregorio de Nisa, como también otro Nemesio Diemesa, que también es del mismo periodo y probablemente los dos trabajan con las mismas fuentes galénicas, dice que, bueno, tienen que, ven como también fallos en el cuerpo afectan al alma, ¿no? Y también que el alma ensancha las posibilidades materiales, ¿no? Del cuerpo material. Pero así como en el primer caso sostuvimos que el alma es distinta del cuerpo por la razón de que la carne, una vez separada del alma, está muerta y sin actividad y no conocemos el modo de esta unión. Así también, en el segundo caso, reconocemos que la naturaleza divina difiere, esto siempre es relativo al compuesto, a la analogía con el compuesto de Cristo. Si vamos a la siguiente,
vemos esta comunicación de las propiedades, ¿no? En el hombre, en la naturaleza humana misma, entre alma y cuerpo, ¿no? Dice, pues ni siquiera en nuestra vida la naturaleza intelectual está encerrada dentro de los límites de la carne. O sea, aquí vemos que supera a Platón, ¿no? Completamente. Mientras que el volumen del cuerpo está circunscrito por sus propias partes, el alma, mediante los movimientos del pensamiento a su antojo, se extiende por toda la creación, se eleva a los cielos, penetra en los abismos, atraviesa toda la extensión de la tierra, desciende por su actividad a las regiones subterráneas, y así llega a comprender a menudo incluso las maravillas de los cielos sin el lastre del equipaje del cuerpo. O sea, que el alma puede estar por todos lados, aunque el cuerpo esté un lado solo, pero a la vez el alma, digamos, ensancha las posibilidades de percepción del cuerpo mismo. En la siguiente, en el quinto capítulo de Hominis Opificio, vemos que todo esto se entiende por comparación al verbo trinitario, ¿no? Mira en ti la razón y el pensamiento, imagen de la inteligencia del verbo por esencia. Además, Dios es caridad. Así dice el gran Juan que el amor es Dios y Dios es amor. El que modeló nuestra naturaleza ha hecho también nuestro este carácter. Todos sabrán que sois mis discípulos y os amáis los unos a los otros. Sin amor, todo el carácter de la imagen se altera. O sea, eso también es una novedad en la antropología clásica, ¿no? En la antropología en griego, digamos, eh, que es típicamente cristiana, pero son los primeros pasos, ¿no? Para ver que también no se puede pensar el pensamiento como digamos, la razón, el pensamiento, el conocer humano como la máxima explicación de la dignidad del hombre, si lo extraemos de la relación que tiene que tener con el amor, ¿no? O sea, conocimiento y amor, que no es el amor entendido en el eros platónico, o sea, el amor que permite a la realidad inteligible de pasar por causa en causa o de pasar por niveles ontológicos distintos como la dialéctica que vemos en las obras platónicas, ¿no? Sino que es una capacidad de darse a los demás, a imagen de esa periusía que veíamos al principio del Dios creador que cree por excedencia del ser, ¿no? Entonces, este primer movimiento del hombre que puede exceder su ser amando a los otros es contenido del ser imagen, un espejo que está vuelto hacia Dios, hacia la divinidad, hacia el creador. Por este motivo podemos decir que el alma humana es mezorios entre el mundo sensible y el inteligible, ¿no? Pero, ¿cómo entiende este ser liminal, ¿no? del mezorios del hombre? Lo entiende no en el sentido de una transición entre los dos órdenes, o sea, no es que el alma pueda pasar del sensible al inteligible, sino más bien como una síntesis de ambos, entre los que la libertad está llamada a elegir. Vamos con con las siguientes consideraciones y después trazamos una síntesis del sentido de mezorios, ¿no? Jean Danielou, que ha estudiado las ocurrencias de mezorios en las obras del Niceno, eh, observa que mezorios tiene la característica peculiar de poder referirse al hombre tanto en su origen constitutivo como ser situado en la frontera del mundo material y del mundo espiritual, como en su realización, como mediador entre lo humano y lo divino. Y por tanto, Gregorio despoja al término mezorios de toda posible referencia a una naturaleza intermedia, ¿no? Como podía ser la del daimon, la de Eros. Eros era llamado mezorios por Platón, ¿no? Cambiando esencialmente su sentido filosófico para expresar únicamente la comunicación entre los mundos divino y humano,
realizada eminentemente en el Verbo encarnado y por identificación con Cristo en los santos, ¿no? El hombre que llega a su plenitud es Mezorios, ¿no? Exactamente. ¿Cómo pasa esto, no? ¿Cómo se da esto? A través de su propia libertad. O sea, no es algo automático, no es, digamos, para estudiar la antropología de Gregorio es muy interesante ver que él tiene la historia dentro de la naturaleza humana. Ya lo veremos con el tema de la doble creación. O sea que la naturaleza humana es como una posibilidad de ser de la hipóstasis que es cada quien, ¿no? Y también es la naturaleza humana es la complexión de todas las hipóstasis reunidas, ¿no? Em, el hombre como espíritu es un infinito en perpetuo progreso. Ah, eso es muy atrevido, ¿no? El hombre como espíritu es un infinito en perpetuo progreso, que solo puede ser él mismo volviéndose hacia Dios, infinito en acto. El hombre, si por su propia libertad se vuelve hacia la materia, ¿no? Lo que decíamos antes, tenéis en mente la idea que el hombre es eikon, es imagen, y la naturaleza es espejo, ¿no? Dejando que, si se vuelve hacia la materia, dejando que ésta se apodere de la dimensión espiritual, es atraído y aplastado por la finitud. Mientras que si sigue mirando hacia Dios, causa primera de los seres, se mantiene en el bien y en cierto modo se crea continuamente, transformándose sin cesar en lo que es superior, sin que haya nunca límite superior a su crecimiento hacia lo mejor. Esto es como digamos, la síntesis de qué quiere decir que el hombre es relacional, intrínsecamente relacional, ¿no? El tema del orientamiento que por la propia libertad el hombre adquiere durante su historia, ¿no? Durante su continua movilidad, mutabilidad, que es la historia del hombre, ¿no? Esa ascesis, esa abertura, esa posibilidad de volverse hacia la materia, ¿no? Dejando su dimensión espiritual, o hacia Dios, o sea, dando crédito al amor de Dios, a la proximidad de Dios en el Cristo, y ya veremos, esto apunta a toda la sacramentalidad de la transformación del hombre de gloria en gloria, que será la epéctasis. Si se orienta hacia Dios, su crecimiento será infinito, porque Dios es infinito, entonces relacionalmente el hombre también llega a ser infinito. Entonces, hemos visto las primeras partes, ¿no? El origen trinitario, el tema de la imagen y del mirroring, el compuesto alma-cuerpo con las novedades del único acto creador, y entonces el hombre como Mezorios. Y entonces vamos a entrar en estos últimos 10 minutos en el tema de la primera y segunda creación, ¿no? Podemos seguir. ¿Qué quiere decir primera y segunda creación? ¿No? Entonces, cuando Gregorio habla de la creación del hombre kateikona theou, ¿no? Está apuntando a describir todas las características de la intencionalidad divina al crear el hombre, ¿no? Y estas están recogidas, por ejemplo, aquí en el comentario a las Beatitudines, a las Beatitudines, ¿sí? Y al Cantar de los Cantares, con estas características, ¿no? Que son los mismos atributos de la divinidad. Apatheia, o sea, impasibilidad; Afsarsia, la incorruptibilidad; la felicidad, Macariotes, propiedades que el hombre y Dios tienen en común, ¿no? Con estas se junta la pureza, Cazarotes, y la libertad de palabra frente a Dios, ¿no? La parresía. A Dios que se puede contemplar cara a cara, ¿no?
Em, entonces, ese es el proyecto de Dios, la intencionalidad de Dios. Em, pero también este proyecto está consignado, o está entregado al hombre y a su propia libertad. Entonces, el hombre es creado por Dios, claramente logicón, ¿no? Podemos pasar a la siguiente. eh, la expresión en escena, si no tiene razón, tampoco es hombre, se tiene que o sea, entender en este sentido, ¿no? Que el hombre es creado por Dios como logicón, o sea, que tiene una capacidad intelectual que le hace capaz de elegir lo mejor, detectar qué es lo mejor. Y entonces, esta capacidad de elección, ¿no? Que habla, que es su manera de expresar el don de la libertad, ¿no? La capacidad autoexusion caritos, ¿no? Esa capacidad de elegir por sí mismo, es lo que va a determinar el contenido de la icon. Entonces, este tema fundamental también viene explicado por el utilizo del término prohairesis, ¿no? Que es la posibilidad de elegir agida, ¿no? Hecha, ¿no? Formulada, digamos. Em, entonces, vamos a la siguiente. Si en el designio de Dios, ¿no? Ser y bien se identifican, en efecto, en Dios se identifican en Dios y Dios concede al hombre el poder inmenso de elegir el no ser en lugar del ser. Uno podría decir, pero ¿por qué? Es que esto tiene mucho que ver con lo anterior que decíamos, ¿no? Que el hombre está creado por un hecho libre de Dios, por una sobreabundancia de Dios, del bien de Dios. Entonces, esa sobreabundancia, que es amor, si se refleja en el hombre, necesita la libertad también, ¿no? Entonces, esta correspondencia de la libertad dentro del ser finito del hombre, que no es capaz en un único acto, ¿no? eh, comprender en sí mismo todo el ser libremente, ¿no? Tiene esa, digamos, fragilidad que es poder elegir el no ser. Pero esa fragilidad de volverse al no ser, ¿no? Que después será el pecado, en la historia será el pecado, eh, es signo, para Gregorio de Nisa es súper bonito, es como Ana Atanasio, es signo de su ser, digamos, de su existir sobre la nada, ¿no? De tener un ser que es hecho por amor y para el amor, pero que es frágil, tiene el signo también de no ser, como, digamos, de no ser concluido, ¿no? De tener esa posibilidad de corresponder al amor, pero esta correspondencia tiene esta participación, digamos, frágil. Entonces, mientras que en el proyecto divino, en la intencionalidad creadora de Dios, la muerte estaba ausente, ¿no? Como vemos en la siguiente slide, Dios no quería que el hombre conociera el mal, sino que pudiese tener esa orientación al bien. Pero como eh, el hombre creado no logra tener esa disposición y se degrada hacia lo material, hacia lo demás creado, esa degradación de su libertad que no logra mantener limpia
la superficie de su ser espejo, ¿no? Y reflejar la imagen de Dios en sí mismo, pide a Dios una solución, que son las túnicas de pieles, ¿no? Que asemejan el hombre a las bestias y hacen opaco la relación con sus semejantes. Eso podría ser también algo que nos pone un poco en contradicción, pero ¿cómo sería que estas túnicas de piel, que son algo que oscurecen la posibilidad de ser perfectamente icon, cómo van a ser lugar para el bien del hombre, ¿no? Hay pasos muy intensos donde Gregorio de Nisa pone digamos, la solución dentro de la misericordia de Dios que permite al hombre tener un ámbito de elección todavía, ¿no? A través digamos, de la lucha a las pasiones carnales, a las pasiones que le vienen con las túnicas de pieles, puede volver a orientar su libertad hacia el bien, ¿no? Puede mostrar que se puede, digamos, liberar de esa enfermedad de ser orientado hacia la muerte. Pero eso no puede hacerlo solo, ¿no? Necesita que el hombre, que en sus ojos se refleje otra vez la imagen de Dios. Y entonces podemos pasar a la siguiente. Tenemos todo el tema de la ascesis, de la relación de la esposa del cántico con el esposo, que es el verbo encarnado, ¿no? Entonces, aquí tenemos este pasaje magnífico donde se ve que si Dios mira con sus ojos de amor a la naturaleza caída, entonces ella puede recuperar todas las virtudes que había perdido. Y esas virtudes las ejerce eh, en su condición de caída, ¿no? Con las túnicas de pieles. Entonces, eh, volviendo a orientarse hacia lo infinito, lo bello, lo bueno. Aquí tenemos esta recuperación de la imagen de las alas perdidas, ¿no? De las alas que son muy platónicas, ¿no? Pero que también aparecen en el texto del Cantar de los Cantares como las alas de la columba, la columba, dove, bueno, De la paloma. de la paloma, gracias, que es Paloma. también la imagen del Espíritu de Cristo, ¿no? Del Espíritu del Padre y del Hijo, que puede volver a configurar la imagen de Dios dentro del espejo del hombre, ¿no? Dentro de los ojos. Las palomas que aparecen, la paloma que aparece en los ojos del hombre es esa nueva, digamos, esa nueva posibilidad espiritual del hombre, ¿no? Esa nueva posibilidad de volverse hacia Dios. Pero claro, que le viene de la condición del verbo humanado, ¿no? Del verbo que ha tomado la misma figura del hombre cubierto de las túnicas de pieles, ¿no? Aunque el Cristo tenga un cuerpo capaz de traslucir la potencia y la belleza del mismo Dios. Cuando el texto, vamos al siguiente, entonces tenemos que entender bien qué quiere decir entonces la primera creación y qué relación hay entre la primera y la segunda creación. Entonces, cuando se habla de una primera creación, se habla de la creación Kazolu, ¿no? Del pleroma, de la naturaleza humana como conjunto, ¿no? De todos los hombres y cómo esta naturaleza es en la presencia y en el poder divino.
no hay una diferencia entre primera y segunda creación que sea de tipo temporal, ¿no? Como tampoco hay un cazolu, un pleroma, digamos, a la manera de las almas intencionadas por Dios y preexistentes que tenía origen y que hereditaba de la tradición platónica, sino que aquí tenemos la posibilidad de distinguir entre proyecto de Dios, deseo de Dios, digamos, orientación de Dios, amor de Dios y hipostatización de los hombres, ¿no? Dentro de su propia naturaleza que falla, que peca. Entonces, cuando hablamos de la naturaleza humana, siempre tenemos que explicar, ¿no? Explicitar si y cómo tener juntos el proyecto de Dios, esta primera creación, que es la creación del hombre en el deseo de Dios, digamos, en la intencionalidad creadora de Dios, que es el arjé, pero que también va a ser el telos, porque el fin de la humanidad es volver a ser todos juntos, todos unidos y todos orientados a Dios para que todos juntos podamos reflejar la imagen de Dios. Ese texto que os dejo es muy bonito, pero somos muy retrasados. Entonces, la última, entonces, nada, por aquí en la siguiente vemos entonces que el pleroma humano es distinto de la creación del Adán histórico, ¿no? Y la distinción de los sexos ¿no? Es de la creación histórica, aunque hay una distinción de los sexos que es anterior al pecado, ¿no? Porque la gracia, porque hubo un tiempo para Gregorio que preservó la gracia en los progenitores, ¿no? Por ejemplo, hay varios que se ponen en esta línea y que pero Gregorio de Nisa en el De Virginitate, por ejemplo, habla de una posibilidad de multiplicación de lo humano que no va por la línea de la atracción sexual, ¿no? Entonces dice que el hombre habría generado como los ángeles, ¿no? De una manera imprescrutable, pero que no tenía, porque el problema es que la pasión sexual es una pasión que hiere, ¿no? Es una pasión violenta. Entonces, en la idea de Dios no puede haber violencia y dolor, ¿no? Entonces, esta experiencia que Gregorio ve, probablemente conoce, es algo que, que, que pone dentro de la condición de las túnicas de piel, no dentro de la condición de gracia del hombre. Pero la distinción de los sexos ya está probablemente eso. Se puede atribuir también a la condición pre-peccato, prelapsaria. Bueno, entonces, para terminar este tema de la segunda creación, volvemos a hacer referencia a la presciencia y al poder divino, ¿no? Que no nos dice una prioridad cronológica, sino que nos dice la capacidad del acto creador, ¿no? Y también el hecho de que hay continuidad en la bondad de Dios, esa bondad creadora, también después del pecado. Porque lo que pasa después, cuando el pleroma digamos, se rompe y cuando la unidad de la naturaleza humana
va a seguir, ¿no? los diversos, digamos, los diversos recorridos de las libertades del hombre, el hombre no abandona, el Dios no abandona al hombre, ¿no? Entonces, hay esta esperanza en Gregorio de Nisa, esta convicción de que el pleroma va a ser también el fin de la creación, ¿no? Esta unidad escatológica, ¿no? Y la posibilidad de la naturaleza humana de volver a tener todos los atributos divinos, como decíamos antes, a través de, y aquí hay la novedad cristológica, podemos en la siguiente slide, a través del hecho de que Cristo mismo ha tomado, siguiente, por favor, ha tomado la naturaleza humana y todos vamos a ser parte del cuerpo del Hijo mismo, ¿no? La unidad del pleroma en el telos, en el fin del hombre, se realiza precisamente en cuanto nos unimos al cuerpo del Hijo, ¿no? Amándolo y acogiéndolo en la intimidad que caracteriza el amor intratrinitario. Aquí veis que otra vez está esta concepción de la naturaleza humana como mezorios, ¿no? y que está abierta, está capacitada por Cristo a reflejar la naturaleza divina y a unirse a ella y a llegar a ser infinita, ¿no? por relación. Aquí en la siguiente slide hay una formulación de esto hecha por Giulio Maspero en su comentario al Ad Ablabium, donde dice que la restauración y el acceso a la pericoresis trinitaria son posibles en la naturaleza humana de Cristo, a través de la cual la unidad y la simplicidad se derraman sobre todo hombre, cuya naturaleza es la misma que la de Cristo, permitiendo una pericoresis humana semejante, ¿no? Eso también es algo muy interesante para pensar el criterio de la socialidad humana. Último paso que vamos a dar, y después ya os paso la palabra, es el tema de la mutabilidad. ¿Qué hacemos con la mutabilidad del hombre? Aquí también, la mutabilidad no es problema en el hombre, en la condición humana, porque Cristo mismo la ha tomado en sí, ¿no? Entonces, también nacimiento y muerte, que podrían ser los momentos más dramáticos, que son de hecho los momentos más dramáticos de la vida del hombre, dentro de la condición post-lapsaria, ¿no? Llegan a ser momentos donde se puede encontrar a Dios, la humanidad puede volver a estar en la relación con Dios a motivo de la encarnación del Hijo, del Verbo. Vamos a leer estas tres pequeñas referencias, puesto que la vida humana tiene dos límites, aquel del que partimos y aquel en el que terminamos. Aquel que cura toda nuestra vida necesariamente nos abraza a través de los dos extremos, haciendo tanto nuestro principio como nuestro fin para levantar de ambos al que ha caído. O sea, el hecho de que en Cristo pueda haber mutabilidad, haya mutabilidad, cosa que ya en ese entonces escandalizaba muchísimo a Apolinare, ¿no? Esos son escritos antiapolinaristas. Gregorio lo resuelve con el principio soteriológico de Atanasio, ¿no? Todo lo que Cristo hace lo hace para nuestra salvación. Entonces, tomar la mutabilidad del nacimiento y de la muerte y toda la condición histórica de la vida del hombre asumida por Cristo,
es para que la totalidad de la existencia humana vuelva a ser parte del pleroma, ¿no? Entonces Cristo lo asume para que sea salvada, para que pueda volver a esa condición de ser toda eikon tu Theou. Y en la última cita de esta slide leemos siempre de la Oratio Catequética, y estamos acabando, pues Dios se unió a la humanidad a través de estas cosas, es decir, pasando por todos los estados de la naturaleza, generación, crianza y crecimiento, llegando incluso a experimentar la muerte, ¿no? Entonces, este tema para mí es súper interesante porque nos muestra que el problema del dinamismo humano, o sea, el tema del dinamismo humano que siempre ha sido problemático para la filosofía, ¿no? Digamos, en la ontología es el problema del uno y los muchos, ¿no? Que se refleja en las cuestiones trinitarias, pero también dentro de la antropología es el tema de cómo mantener la unidad de uno mismo dentro de la mutabilidad durante toda la historia del hombre, ¿no? Entonces os quería proponer como último ese texto de Perfección Cristiana, que también es uno de los últimos textos escritos por Gregorio de Nisa, donde nos muestra que el problema del dinamismo es problema solo si miramos el mal, ¿no? Si miramos la corruptibilidad. Pero si miramos al telos, si miramos al escatón, a la escatología, si miramos que también es el pleroma, ¿no? Es ese proyecto fruto de la excedencia del amor de Dios, entonces vamos a encontrar otro sentido del dinamismo, ¿no? Que es el que él llama epéctasis, ¿no? Tomando el tema de la literatura paulina del continuo crecimiento hacia Dios, hacia la comunión con Dios. Y lo leemos: el hombre no es mudable solo en relación con el mal. No podría haber nacido en el bien si por naturaleza se hubiera inclinado solo hacia su contrario. La manifestación más bella de la mutabilidad es el crecimiento en el bien, ¿no? ¿Pensáis cómo esto sería interesante profundizarlo dentro del tema de la libertad hoy? El ascenso a una condición mejor hace el ascenso a una condición mejor hace de quien se transforma en el buen sentido un ser más divino. Así pues, nuestro razonamiento nos hace comprender que lo que nos parece temible, hablo de la mutabilidad de nuestra naturaleza, es en realidad una ala apta para volar hacia cosas más grandes. Sería un perjuicio para nosotros no poder transformarnos en seres mejores. Por tanto, que no se aflija quien vea en nuestra naturaleza la tendencia al cambio. Transformándose siempre en un ser mejor y elevándose de gloria en gloria, sufre un cambio que lo hace cada día más grande y mejor, y cada vez más perfecto, llegando al límite extremo de la perfección sin llegar nunca a hacerlo. Es hacerse infinito, ¿no? De hecho, la verdadera perfección consiste precisamente en esto, en no detenerse nunca en el propio crecimiento y no circunscribirlo dentro de un límite. Eso me parece que es como la grande esperanza, ¿no? la gran caracterización esperanzadora de la antropología de Gregorio de Nisa, ¿no? Que claramente no se entiende sin la cristología y sin la Trinidad. O sea, que es una antropología que tiene la misma ontología que sabe distinguir la realidad increada de Dios de la realidad creada, la realidad trinitaria, la realidad de la economía, de las acciones divinas en la historia, que son la encarnación y el envío del Espíritu, pero que también sabe reflexionar los temas de la filosofía de los paganos, ¿no? Que toma en serio la filosofía de los paganos y vuelve a leer
las preguntas, las cuestiones de la antropología con la que se confronta cada día en los cultos de su tiempo y la relee, la vuelve a leer, digamos, la plasma, la maneja a la luz de la luz de Cristo, ¿no? A la luz de la luz de Cristo. Entonces, volviendo a mostrar que las mismas características que la filosofía ha detectado se pueden significar de otra manera. ¿Mm? Y así acabamos. Pues muchísimas gracias, de verdad, Hilaria, por esta presentación. La verdad es que hay muchísimas cosas que vale la pena comentar. Dejo un momentito esta imagen de Gregorio de Niza Sí, porque tiene su encanto, tiene su belleza, pero ahora la quitaré para que ya en el diálogo podamos vernos bien, ¿no? sí. Entonces, muchas gracias de verdad, Hilaria. Ahora sí que tenemos Gracias a vosotros. Perdón que me haya alargado un poco. ningún problema y además el español estupendo, así es que no tengas ningún tipo de preocupación por ello. Ay, bueno, bueno, demasiado Eh, buenos. bien, pues tenemos tiempo para sus participaciones. Eh, mm, adelante, Juan Pablo, por Juan favor. Pablo, ya veo. Sí, bueno, ¿se oye bien? Sí, es que a veces me da miedo que no se oiga. No. Te oímos muy bien. Vale, genial. Pues nada, muchísimas gracias por la exposición porque ha sido interesantísima. Y bueno, a raíz de esto, pues me he lanzado también a hacer la primera pregunta. Quizás siempre es un poco prematuro, ¿no? Hacer una primera pregunta, pero bueno, Ah, no, por favor. quería simplemente, y si no, me vas corrigiendo en lo que... Porque, bueno, hay parte de lo que yo he comprendido y hay parte también de lo que voy a necesitar un poco que tú me digas si es exactamente así, sobre todo por el esquema antropológico, porque todavía me baila un poco. Pero sobre todo quería plantearte la pregunta, mi pregunta antropológica está relacionada con el problema del mal, ¿no? Sí. Y sobre todo está relacionada con el problema que yo he percibido, no sé si correctamente, pero pareciera ser que en el planteamiento de Gregorio la primera determinación de la proairesis de la elección estaría como alienada. No sé si va por ahí ese sentido y que de alguna manera sería necesaria esa alienación para que la libertad vuelva a apuntar hacia su telos, ¿no? No, sí, por ahí, eso ya te paro porque Sí, 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 para. hay pasos donde Gregorio dice, Dios no quería que eligiéramos el mal. O sea, en el proyecto de Dios no es, no, o sea, el conocimiento de nuestra propia libertad no iba por la elección entre bien y mal, porque no había mal. O sea, el mal nosotros lo conceptualizamos, pero no existe. No es principio, no tiene entidad, ¿no? Sino que es carencia de ser, es no ser, es no ser. O sea, el mal lo ponemos nosotros dentro de nuestra naturaleza cuando perdemos ser, cuando perdemos el contenido de la icon, ¿no? De la imagen. Entonces, eso es muy interesante porque en el proyecto de Dios, la libertad era esta capacidad de hacerse siempre mejor en el bien, o sea, de llenarse siempre más de la infinitud del mismo Dios. Porque es muy importante también pensar que para Gregorio de Nisa es muy asentado que la divinidad, o sea, la realidad increada es infinita, cosa que no tenían los griegos como concepto. O sea, la infinitud de Dios, o sea, la infinitud no era un marco de la divinidad, un atributo de la divinidad para el griego, porque infinito era imperfecto para el griego. Entonces, y mientras que para Gregorio infinito es la vida infinita, es la plenitud de la vida de la divinidad que es infinita. Y es muy interesante leer cómo entiende la infinitud en el Contraeunomium primero, porque también es una de la infinitud de Dios es una de las argumentaciones también para mostrar que Dios es uno, ¿no? Porque el Padre es fuente, él habla de una pege, de una
de la fuente infinita de vida, ¿no? Y esa misma infinitud es la que, es la que hace que el mundo, la creación sea infinitud de amor, o sea, sea creada por una voluntad que es extremadamente buena, ¿no? O sea, es como, en latín lo traducirías con largitor, ¿no? Con excedencia gratuita, ¿no? Por eso, porque es infinita, o sea, entonces no necesita nada en cambio, solamente es don. Dios es solamente don. Entonces, la libertad era una libertad para el don, para recibir siempre más el don. La elección es una elección de disposición hacia el bien, que es, siendo infinito, siempre más me puede rellenar. Es una disposición hacia lo más, no sé cómo decirlo de otra manera, ¿no? Mientras que cuando nuestra elección ha sido elección hacia lo menos, o sea, ha sido una elección de carencia, entonces hemos necesitado que, como digamos, como una segunda creación que nos diera otros instrumentos para elegir otra vez, ¿no? Por ahí lo entiendo yo, perdón, tal vez. Sí, sí, no, y totalmente, porque a mí me ayuda a encuadrar más. Pero es muy Ah, interesante porque nosotros tenemos una concepción de la libertad de elección como entre bien y mal, mientras que hay una libertad de elección dentro de la posibilidad de crecimiento en el bien, que es la que tiene Gregorio en la cabeza cuando piensa en el pleroma. claro, y o sea, a raíz de eso, a raíz de lo que tú planteabas, y perdón, y ya me callo para no monopolizar la palabra, No, perdón, tú. pero a raíz de eso que estás planteando, claro, aún así sigue permaneciendo mí la pregunta acerca del origen del mal, porque si realmente la libertad es ese crecimiento en el bien, porque entiendo que no es libertad como posibilidad de elección, ¿no? Como de liberación, pero si ocurre que la libertad tiende a No, decaer. pero perdón, la deliberación sí que la hay, ¿eh? En el crecimiento del Sí, bien. sí, sí. Porque si tú piensas la libertad como relación, la relación siempre exige una actitud, una actividad, ¿no? Una actividad, digamos, ese dinamismo, ¿no? Ser parte del dinamismo del crecimiento. Sí, por ahí va el Cantar de los Cantares. Me encantaría que leyeras la homilía 15 del comentario al Cantar de los Cantares. Para mí, allí tenemos una síntesis perfecta de cómo es este dinamismo que claramente allí está reflejado dentro del dinamismo de la esposa y el esposo del cantar, ¿no? Entonces, está en una condición de la economía de la salvación, claramente, o sea, en la condición post-lapsaria, pero tiene el marco, tiene el dinamismo que tiene o sea, hacia lo que apunta la autodeterminación, ¿no? La autodeterminación ya salvada. Pero O sea entonces, que, solamente esto, a ver si me termino de aclarar, perdón, que es, según, o sea, no encontraría entonces la explicación de por qué esa determinación o esa disposición, o como se le quiera llamar exactamente, tiene tendencia a decaer. ¿Es un defecto de la inteligencia? ¿Es un defecto de la voluntad? ¿De qué se estaría hablando Gregorio de Nisa cuando se habla de esa tendencia a volverse la propia libertad, entre comillas, hacia el no ser? Porque también está esa tendencia hacia volverse al no ser, ¿no? Entiendo. sí, sí. Sí. Entonces, no es una tendencia hacia el no ser, sino que es la mutabilidad. Nuestra condición es una condición mudable y está el tentador. O sea, el problema del origen del mal, si quieres, es más anterior al hombre, más anterior al hombre en sentido ontológico, o sea, que es al nivel de los ángeles. Cuando hay el tentador, la condición, digamos, de la mutabilidad del hombre es inficiada, ¿se dice así? Bueno, ¿Qué quieres tiene decir? el problema, es Juliana sabe, porque eso es. está con una condición que es externa,
pero que engancha con su mutabilidad. O sea, Ok. el problema. Entonces, la mutabilidad llega a ser problema, mientras que en el bien la mutabilidad no es problema, porque es posibilidad de crecer, ¿no? Y libertad hacia el crecimiento. Mientras que cuando interviene el tentador, la mutabilidad se hace hacia el no ser. Claramente por un acto de autodeterminación, ¿eh? Porque la libertad, la libertad sí que la hay, aunque haya el tentador, ¿no? Pero y bien, por eso tenemos a Cristo, ¿no? Y para Gregorio el tema de Cristo es un tema de paz, o sea, es verdad, Cristo es la solución y es una solución para todos. No sé cómo decirlo, no, casi la condición de pecado no es problema porque hay Cristo y Cristo nos da sus virtudes. Entonces tampoco la lucha es problema en el sentido de que siempre es, según la misma lógica, ¿no? De recibir de Cristo, de recibir su proximidad, recibir su amor. Y entonces las virtudes son efecto de la proximidad del verbo, ¿no? Del ingreso del verbo dentro de la naturaleza. Ok, bueno, entonces por eso la vía sacramental es una vía muy ontológica para él. O sea, es una vía que no es que si la hay o no la hay, da igual, porque la naturaleza siempre se hipostatiza en cada uno, ¿no? Sí, sí, perfecto, ya lo he entendido muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti, espero haberlo dicho según Gregorio. Genial. Juliana. Muchas gracias. Sí, Juliana, adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Hilaria. Yo estoy, no sé si cómo definir mi estado de ánimo, pero casi ansiosa, ¿no? De preguntarte, de hablar contigo, de comentar todos los temas que has expuesto de manera muy clara, la verdad. Muchísimas gracias. Muy pedagógica. Y, a ver, yo tengo una triple pregunta. Pues un poco relacionada también con mis propias inquietudes ontológicas, con el desarrollo que yo misma, bueno, mis inicios en mi investigación doctoral en la filosofía parte de la metafísica de Santo Tomás, en concreto la noción metafísica de creación. Bueno, ahí está todo, ¿no? En la noción de creación se juega toda la toda la ontología y toda la metafísica, pero también la teología natural y también la antropología. Entonces, son como tres grandes campos que están concatenados, a mi modo de ver, ¿no? Entonces, has hecho una identificación muy interesante. Yo, si te he interpretado mal, me corriges, por favor. Sí, Una identificación muy interesante que me parece nuclear y es el ser es bien. O sea, ya es una ontología muy concreta, ¿no? En la que los trascendentales son verdaderos trascendentales. No sé cómo decirlo. No es que sea el ser vacío que luego podamos identificar con que las cosas son buenas o con que las cosas son bellas o verdaderas, sino que el ser es bien. Claro, entonces la nada es maldad. Es No que es la nada no es, o sea, no es, no hay, perdón, perdón, Juliana, te he interrumpido. Adelante tú con tu pregunta, perdón, discúlpame. Sí. Es que Gregorio aquí tiene por detrás suyo también a Filón, ¿no? Que ya ha hecho un trabajo muy importante, Filón de Alejandría, ¿no? Primer siglo, ya ha hecho un trabajo muy gordo porque ha intentado, digamos, transferir el lenguaje griego y en diálogo con la filosofía griega el tesoro de la revelación sinaítica, ¿no? Entonces, Filón ya ha tramitado al griego que Dios creador es el único principio. O sea, que ya no hay la dualidad en los principios. Ya no hay
tampoco es muy interesante también ver cómo para Gregorio también la materia es reflejo, es mirroring, ¿no? También la materia es espejo de la divinidad, porque todo viene de él. Y entre Filón y Gregorio de Nisa hay Clemente, Clemente que combate con los gnósticos, con los valentinianos sobre todo, que tienen una idea del principio del mal, o sea, que hay un principio del mal, ¿no? Mientras que la doctrina cristiana eso no lo concibe porque es hebrea, ¿no? Entonces, el ser es solo bien. Y el mal, el mal es caída, es no ser, pero el pensamiento empieza por el ser, ¿no? Por la dualidad. No sé si... Sí, 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 te entiendo. Pero entonces es un no ser, el tipo de mal, la maldad como no ser es distinta a al ex nihilo, creatio ex nihilo, ¿no? Es decir, si la creación es un proyecto entregado al hombre y a su propia libertad, y la existencia de bien se convierte en maldad, o sea, ese salto de la nada o de la ausencia de ser a maldad solo puede darse si hay una identificación, es decir, si ser es bien y es amor, si tiene contenido bondad. Claro, bravísima, sí, sí, absolutamente. O sea, el bien que es Dios, el bien que es la verdad, el bien es amor. Por eso es súper importante el tema de la Trinidad, ¿no? O sea, de la ontología trinitaria de Gregorio de Nisa para entender todo lo demás. Porque eh, el Padre, que es la fuente, en la taxis trinitaria es la fuente de la Trinidad, ¿no? El Padre, digamos, dentro de la Trinidad hay un dinamismo de don, ¿no? Hay un dinamismo de entrega. El Padre dona toda su gloria al Hijo. Esta gloria coincide con toda la esencia divina, toda la sustancia divina, llámala como la naturaleza divina, como la queramos hablar. O sea, Gregorio utiliza todas esas expresiones, ¿no? Y este don el Hijo lo vuelve a dar al Padre porque es imagen del Padre, es perfecta imagen del Padre. Y este mirroring está dentro de la Trinidad misma, ¿no? Y como esa sustancia divina es infinita, también el don es infinito. Y también la vuelta del don, digamos, que del Hijo vuelve al Padre, que es toda la gloria, toda la potencia, toda la majestad de Dios, es el mismo espíritu, ¿no? Entonces, este mirroring del Padre y del Hijo es de don en don, de gloria en gloria, ¿no? Que es infinita y es toda, digamos, en un único acto completo, perfecto, porque es Dios, porque es infinito. Entonces, esto es lo que en la historia esto mismo en la historia, hay que ser muy, digamos, muy prudentes, ¿no? En hacer las analogías. Gregorio de Nisa mismo, la única cosa que dice es lo del mirroring. Digamos, es una analogía sintáctica más bien que de contenido. El contenido es el mismo amor de Dios que se da fuera, en la creación, ¿no? Pero esta economía ad extra de Dios es una economía de lo finito, de lo creado. Entonces, pero el límite en sí mismo no es mal, porque es relación con el infinito Eso en la doctrina de la imagen, ¿sí? eso es. Por eso es muy difícil pensar a Gregorio con las categorías después de Gregorio, ¿no? Hay que pensarlas aprendiendo a pensarlo de lo anterior. O sea, lo anterior es Filón, es Platón, es el medio platonismo, son los gnósticos, ¿no? Son este movimiento de idea. Por eso también Ireneo es súper importante.
Entonces, referente a esto, ¿cómo entiende él? Claro, como tú dices, hay que entender a Gregorio en diálogo con lo anterior a sí mismo y no con lo posterior, ¿no? Entonces, has hecho una referencia a la hipostatización. No sé si te he entendido bien. Has dicho la hipostatización de los hombres. Yo he entendido que es fruto del pecado, ¿no? Es la etapa histórica. O sea que perdón, probablemente lo he dicho mal. O sea, en la etapa histórica, o sea, la naturaleza humana como pléroma Sí. comprende la numerosidad de los hombres, porque siendo finita, la naturaleza humana, siendo en lo finito, se multiplica. O sea, mientras que lo infinito es completa sencillez y unidad, la unidad de la naturaleza humana es una unidad que está en la condición de la finitud, y la finitud multiplica. ¿Y qué Ok, entiende entonces las hipóstasis, perdón. él por hipóstasis? Que será diferente a como lo entendió Boecio. No, es que la hipóstasis, es que siempre se ha pensado que cada naturaleza lleva su hipóstasis, ¿no? O sea, naturaleza, pues ese es el gran problema después del V siglo, ¿no? Pero igual, o sea, de entender cómo entendemos la unidad en Cristo de naturaleza humana y naturaleza divina, ¿no? Entonces se llega a esa formulación de genosis cat hypostasin, que quiere decir que es la hipóstasis que hace la unidad dentro de las dos naturalezas. Pero por eso en Cristo toda la naturaleza viene con él, viene con la hipóstasis del verbo, digamos, con la hipóstasis del verbo dentro de la naturaleza humana, que asume la naturaleza humana, hace que toda la naturaleza humana, o sea, todas las hipóstasis de todos los hombres unidos a la hipóstasis de Cristo, que es divina, pueda entrar en la Trinidad, ¿no? Pero eso es para mí lo más importante es hacer el switch desde el pensamiento en términos esenciales al pensamiento en términos de hipóstasis. O sea, nosotros gozamos de la naturaleza divina a través de la hipóstasis del Hijo, que se une a la naturaleza humana. O sea, entonces, a través del Hijo, la infinitud de Dios puede pasar a la finitud del hombre por vía relacional, por vía hipostática. ¿Ves? Pero vía hipostática para mí tomista, hipóstasis es subsistencia. ¿Cómo lo entiendes tú desde Gregorio? Sí, es relación. Relación. Porque también la hipóstasis de la naturaleza humana, o sea, es subsistente, claramente. O sea, yo voy a ser yo, para Gregorio, Gregorio es Gregorio y Macrina es Macrina, no es que se van a confundir los dos, pero siempre estarán relacionados. O sea, las hipóstasis están todas relacionadas con todos. El Christus totus, como dirá la teología después, en Gregorio es el pléroma del arjé que va a ser en el telos. Entonces, por ejemplo, por Gregorio, bueno, esto lo tendría que estudiar más, todavía no me he dedicado a esto, pero me parece que la pregunta si el verbo se hubiera encarnado sin el pecado para Gregorio no existe, porque el pléroma tiene el verbo en sí mismo, el pléroma humano es en el verbo. Bueno, Okay. ya. Ok. Gracias, muchísimas gracias. Muchas No, gracias. gracias a ti. ¿Te parece que continuamos con las personas que tienen la mano levantada? Sí, tal vez recogemos las preguntas, así después no me pierdo en demasiada explicación para uno y me pierdo los demás. Perdón, Sin Diego. problema. ¿Te Claro, parece bien? claro. Entonces, pues si gustas plantear tu pregunta, Hernán, qué gusto verte de nuevo, Gracias. brevemente, y luego Montserrat. Y así Si me Hilaria podéis puede decir tomar también nota. quiénes sois, porque a Ah, Juliana y a Juan Pablo los he encontrado ya, pero a vosotros no. Bueno, mi pregunta es muy concreta, como siempre se caracterizan las cosas. Yo soy abogado, me gustan los Ok, temas filosóficos. Qué bien. curiosidad eso, ¿no? Dos Gracias. preguntas
primeras, a ver si de pronto malinterpreté o no lo siguiente. La primera creación, primera pregunta, la primera creación hace referencia al hombre común y corriente, mientras que la segunda creación es la plenitud con Cristo. Esa es la primera pregunta. No, el contrario, al revés. Al contrario, O sea, la primera creación es el pleroma, es la intencionalidad de Dios en el crear el hombre. Y en la segunda creación es la condición humana así como se da históricamente. yo lo O sea, decía, nosotros, pero no son dos creaciones en el sentido de dos diferentes, o sea, no son dos cosas diversas, ¿no? Son dos condiciones de lo humano en la intencionalidad de Dios y en la historia. sí, de acuerdo, la intencionalidad es el punto de unión entre la primera y la segunda creación, pero lo decía era porque en la primera creación, o bueno, lo que nosotros entendemos, también teniendo en cuenta pues que Gregorio pues está en la época del siglo IV, la primera creación es Adán, mientras que la segunda creación es la perfecta y definitiva Jesucristo. Por eso era que la entendía por ese lado. Ok. Y la otra, bueno, sí. Y la otra pregunta para que como vayas reflexionando, en una diapositiva tú decías, voy a leer el párrafo que me parece importante, dice, la vida humana tiene dos límites, aquel del que partimos y aquel del que terminamos. Aquel que cura toda nuestra vida necesariamente nos abraza a través de los dos extremos y el que levanta al caído. Entonces, ahí está hablando de la plenitud de Cristo, ¿verdad? Claro, sí, sí, sí. Sí, sí. Esa era la... Pero perdón, la segunda creación y el nuevo Adán son dos conceptos diversos. Solamente eso te quería decir. O sea, la segunda creación quiere decir el hecho de que nosotros tenemos las túnicas de piel. Es la condición que está narrada en el Génesis, de que después del pecado Dios nos da las túnicas de piel. Cuando habla de pleroma, habla de la intencionalidad de Dios en el crear el hombre. Después, digamos, con la creación de Adán y empieza la historia y con la historia hay el pecado de Adán. Y con el pecado de Adán se necesita una segunda creación que es cubrir a Adán con las túnicas de piel. O sea, que el hombre esté en un estado con la mortalidad, la corruptibilidad, la enfermedad, o sea, que digamos, hay las pasiones, ¿no? Hay un problema en la segunda creación que es que tenemos que hacer, digamos, que luchar, que tenemos que hacer los cuentos, no sé cómo se dice en castellano, perdón, con los vicios, ¿no? Con las pasiones, con los vicios, con la maldad, sí, con el degrado humano, ¿no? O sea, es como Entonces, después como habrá compatible. la nueva creación con el nuevo Adán, que es Cristo. La nueva creación, que es Cristo, corresponde al pleroma. Arge y telos coinciden en Cristo. ¿Sí? Ujú. Ya. No sé si, ok, Sí, o sea, por eso es un vocabulario que es un poco diverso de lo intuitivo, digamos, pero da igual, está bien como has dicho al final, o sea, que Cristo redime a toda la experiencia humana y la vuelve a habilitar, digamos, al pleroma, así como era, como es en la intención creadora de Dios. claro, porque entiendo yo que la segunda creación es como se dice, el hombre tendrá que sudar para conseguir el Bravísimo, pan. Claro, exacto. exacto, Sí, perfecto. exacto. La Ahí primera es un estamos. estado, exacto, la primera creación es un estado natural, de creación óptimo, pleno. Sí, Exacto, eso sería así. es el deseo de Dios del hombre. Ok, Yo lo diría gracias, así. te Nada. agradezco. Muchas gracias, Hilaria, y gracias a ti, Hernán. Gracias a ti, Hernán. Con gusto. Montserrat, adelante, por favor, si gustas Gracias. presentarte, Ok, decirnos gracias, quién eres. Diego. Gracias, Diego, muy amable. Yo soy Monse Fernández. Disculpen que no prenda mi cámara, pero no estoy en un lugar apto. No te Soy amiga preocupes. de Diego y soy filósofa y me dedico al psicoanálisis, trabajo Lacan. Wow, Y fantástico.
trabajo misticismo, ¿no? Y psicoanálisis, entonces pues me interesan estos temas y quería preguntarte, Hilaria, si podías ahondar más en este asunto de la diferencia sexual que explicabas un poquito Sí. hace rato. Sí, más que pregunta es eso, ¿no? Ahondar un poquito más en eso y si tienes algunos materiales que puedas recomendar para esa lectura. Ok, entonces en el material que os he dado hay el artículo antropología. En el artículo antropología del diccionario encuentras algo sobre esto y te puedo enviar un artículo, un artículo de Miguel Brugarolas que tal vez te puede servir, lo voy a enviar a Diego y así Diego te lo envía a ti, Muchas gracias. donde habla mejor del tema de la creación, mejor de lo que he podido decir yo. Me parece que es importante allí saber que hay textos en esto, o sea, también pensar que las preguntas que tenía Gregorio en la cabeza no son las que tenemos hoy con todo el tema del gender, ¿no? O con el tema de la identificación sexual y la diferencia entre lo biológico, lo psicológico, lo pedagógico, etcétera, ¿no? O sea, él tiene más un tema de, por un lado, mostrar que la dignidad del hombre es de todos, ¿no? Es igual de todos. Por ejemplo, imagínate que después, o sea, después de 4 siglos, finalmente con Gregorio de Nisa hay una primera formulación teorética clara de condena a la esclavitud. ¿Mm? En ese sentido, el tema es eh, el valor del ser humano, ¿no? El valor del ser humano que implica cada ser humano, hombre, mujer, esclavo, libre, bla, 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 ¿no? Como decía Paulo, ¿no? Eh, ok, entonces ese es el primer punto que te quería decir. El segundo punto es el tema de que también en la Biblia se dice que en el cielo no habrá hombres y mujeres, ¿no? ¿En qué sentido? Gregorio lo entiende en que no se necesitará la diferencia sexual para gozar de Dios, ¿no? Pero esto tampoco nos interesa demasiado. O sea, el tema es que no ese es el tema que le interesa a él, ¿no? El tema que le interesa a él es que todos los hombres lleguen a la isoangelía. ¿Qué es la isoangelía? La isoangelía, como la paz ya, son las disposiciones de estabilidad frente a Dios, de ser interlocutores de Dios en el sentido de que nuestra libertad logre esa disposición, esa posición que es la misma que tiene el Hijo dentro de la Trinidad, ¿no? Del ser proston theon, ¿no? Revuelto, enderezado al Padre, ¿no? Entonces, digamos, la condición de los macariotes, de los beatos, es de ser isoangelos, cioè di tener la misma disposición de los ángeles que siempre están alabando a Dios, mirando a Dios, llenándose de Dios, disfrutando de Dios, ¿no? En una continua dinámica de mutuo deseo, porque la epéctasis es como una sublimación del eros, pero es siempre deseo. Es muy interesante esto, ¿no? Entonces, la condición humana sexuada y la condición de la atracción entre los sexos es una condición de eros muy baja. O sea, para él es como una condición, es la condición del eros eh, al nivel mínimo, digamos, ¿no? Entonces no le interesa que esta sea identitaria para el después, porque para el después lo identitario es el deseo personal para Dios, ¿no? Yo creo que si lo vamos a parangonar con la teología, la antropología de Juan Pablo II, como muchos hacen, no le estamos haciendo justicia a Gregorio, ¿no?
en el sentido de que para él la imagen de Dios no se refleja en la pareja humana, se refleja en la totalidad de la naturaleza humana entendida colectivamente como la totalidad de los hombres. Entonces a él le interesa salvar a cada uno, digamos, ¿no? Y afirmar que la imagen de Dios se refleja en la totalidad, como unidad. Para entender mejor esto, os aconsejo leer Catolicismo de Lubac, ¿no? Porque tiene muchos párrafos también dedicados a Gregorio de Niza, muy bien escogidos, y también una explicación que me fascina y me parece que es una de las mejores de esa idea colectiva de la naturaleza humana que tiene Gregorio. Por otro lado, el tema de la diferencia de los sexos y el tema de la atracción entre los sexos también y de las, ¿cómo se dice? De los matrimonios, del casarse, de las parejas, es funcional, es porque ha intervenido la muerte. Entonces, la muerte pide que la multiplicación de los individuos dentro de la naturaleza humana sea para generación sexuada. Mientras que para Gregorio hay en el Di Virginitate, que es una de las primeras obras suyas, habla de hace entender que puede haber habido en el proyecto de Dios otra idea de multiplicar los hombres, que no sea por una generación sexuada en el sentido de que hiere, ¿sí? Pero a la vez, esa es solución al tema de la muerte, ¿no? Entonces, hay un poco de ambigüedades, ¿no? A veces. O sea, la generación es algo bueno para Gregorio porque refleja en la multiplicidad de los hombres el deseo de Dios de la humanidad como pléroma. Pero a la vez, la modalidad actual, que pasa por la diferencia de los sexos y por las pasiones también eróticas, puede tener una deriva mala, que es la del sufrimiento, etc. De acuerdo, No muchas sé, gracias. No, muchas gracias. a ti. Pues Perdón, tenemos tiempo ya para una última comentario, pregunta. Diego, perdón, tal vez puede servir también una pequeñísima addendum a la pregunta anterior. Claro. Gregorio de Niza no sería nunca freudiano en el sentido de que para él Eros no parte de una penía, o sea, de una herida o de una carencia, de un mancamiento, no, Falta. de una pobreza, no sé, ¿no? Sino que es crecimiento, ¿no? Es don y crecimiento, es como de una plenitud que sale Eros, porque el Eros en el hombre es correspectivo del agape divino, ¿no? Es como una intensificación del agape el Eros en Gregorio, ¿no? Él los utiliza los dos en varias maneras, no es que los oponga, ¿no? Perdón, Sí, sí. adelante. Pues adelante, Telma, y si gustas hacer tu pregunta de manera breve para poder terminar. Muchas gracias. Adelante. Hilaria, muchísimas gracias por la exposición. Me llevo muchas inquietudes para profundizar. Mi tema es la categoría de relación. Estoy estudiando la categoría de relación en el doctorado sobre su evolución en este momento, su evolución histórica para después llegar a la situación contemporánea. Pero me llama la atención que sí mencionaste que Gregorio de Niza tiene toca el tema de la relación a partir de la relación trinitaria, y quisiera ver si pudieras nada más hacer algún comentario al respecto o recomendarme alguna bibliografía, porque justamente en los autores que yo tenía enlistados para revisar el concepto, no tenía yo a Gregorio de Niza. ¡Ay! Bueno, sí, eso sería para otra clase o para un Zoom entre nosotras, si quieres. Sí, o sea,
Yo tengo varias publicaciones mías de Giulio Maspero que si quieres podemos compartir y hay mucho. Sí, sí, te lo Eh, agradezco. si puedes leer a Gregorio, tenemos algunos buenísimos pasajes que para mí son esenciales en el Contraunomium, que es toda la teología trinitaria. Es empezar por ahí, pero si quieres un guión, te lo puedo dar, seguramente. Ya Diego te va a dar mi contacto y lo hablaremos. Ay, te lo agradecería Porque, muchísimo. pero sí, toda la ontología de Gregorio de Nisa para mí es una ontología relacional, porque es trinitaria y cristológica en ese sentido. Pero Claro, sí, tendríamos que perfecto. profundizar mucho más. Perdón, es que ahora ya No, sí está para acabar. Toda la paciencia de los demás está consumida. no, yo lo sé porque justo es un tema muy profundo y una de las partes que yo toco es justamente cómo la relación en el hombre procede de la relación trinitaria, ¿no? Se fundamenta en la relación trinitaria. Sí, tenemos que pasar por el tema de la icona, de la imagen, pero sí, lo vamos a hablar. Te lo agradezco. Muy bien. Mándanos un correo, Telma, y con mucho gusto ponemos en contacto. Perfecto. En el correo que nos llegó la Sí, al liga, correo de ¿sabes? contacto está muy bien. Allí podemos ya establecer todos los lazos. Perfecto, Diego, muchas gracias. A ti, Telma. Bueno, pues quiero agradecerte, Hilaria, por este tiempo que nos regalas. Ha sido una sesión sumamente rica, enriquecedora, interesantísima, sobre además un teólogo y filósofo que tiene un puesto, sin lugar a dudas, primordial en la historia de la noción de persona. Em, Así es que tu participación ha sido sumamente relevante para nuestro seminario y esperamos que sigamos en contacto, ¿eh? Bueno, pues sin más, muchas gracias, Hilaria, y gracias a Muchas todos. gracias a vosotros Muchísimas gracias, Hilaria. y buenas tardes. Siempre. Gracias, Hilaria. Buenas tardes a Arrivederci. todos. Un cordial Gracias. saludo. Gracias por acompañarnos. Siempre un placer. Gracias a vosotros.